Buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Es para ANFEM un honor, de verdad, es un día muy especial porque hoy tenemos a bien en este seminario de investigación, en este caso virtual, dar a conocer los capítulos de un libro que se desarrolló gracias a las participaciones de muchos docentes que hicieron en el Congreso Internacional de ANFEM pasado. Y bueno, voy a tener el gusto de presentar a la doctora Mónica Preciado, que es actualmente nuestra coordinadora del editorial ANFEM y quien tendrá, en este caso, el honor de presentar qué contiene este libro, cuáles son los principales autores y posteriormente daremos voz a nuestros ponentes, que son los autores de los capítulos, eh, quienes ahorita, después de la presentación de la doctora Mónica, tendré a bien dar precisamente cómo va a estar el encuadre de estas sesiones virtuales del seminario. De antemano, sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias. Y nuestro presidente, el doctor Ramón, que fue quien organizó este evento, quizás ahorita esté con nosotros. Un abrazo y bienvenida, doctora Mónica Preciado, para que tenga a bien hacer la presentación. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Aide. Buenos días, un gusto saludarlos, mucho gusto verlos en pantalla. A muchos de ustedes hace mucho que no nos encontramos en presencia. De verdad me da mucho gusto y estoy muy agradecida con ANFEM por esta invitación, sobre todo porque este evento torna relevancia toda vez que lo que hoy se va a empezar a transmitir durante estos 3 días en este seminario de investigación es fruto de lo que muchas de las universidades han estado trabajando precisamente para la educación médica. Para hacer la presentación entonces del libro en el cual nos vamos a centrar durante estos 3 días de trabajo, me voy a permitir referir lo plasmado por el cuerpo de planeación en la introducción del mismo. El libro que vamos a estar tratando se llama Innovación de la Educación Médica en México 2022-2024 y se refiere precisamente a los retos que enfrenta la educación médica en México, toda vez que los avances de la tecnología, pues obviamente, y de la ciencia son sumamente vertiginosos, toda vez que los modelos pedagógicos y las necesidades de salud de la población van cambiando a ritmos acelerados. Y en este contexto, el libro de innovación de la educación médica en México, surge como un esfuerzo colaborativo para analizar y discutir las tendencias emergentes, los desafíos actuales y las oportunidades de mejora en la formación de profesionales de la salud. Este libro recopila aportaciones de destacados expertos en educación médica, mismos que abordan los problemas y las soluciones para mejorar la formación de los profesionales de la salud desde diversas perspectivas, convirtiendo estas propuestas en soluciones en este contexto contemporáneo. Tendremos durante estos 3 días a vistas, estudios, experiencias y propuestas innovadoras orientadas a fortalecer las competencias de los futuros médicos, mismas que incorporan nuevas tecnologías, metodologías activas y un enfoque humanista en la atención a la salud, abordando aspectos claves de la educación médica. Se dirigirá este seminario en 3 ejes. Uno de ellos, la innovación tecnológica en la formación de profesionales de salud. Otro, la innovación en la formación clínica y el internado médico de pregrado y servicio social. Y también se incluyen estudios de casos que muestran experiencias exitosas y propuestas de mejora para enfrentar los retos actuales del sector salud. La obra sobre la cual estamos centrando estos trabajos es una referencia indispensable para todos los que nos estamos dedicando a la educación médica en este país, pero también es la evidencia del talento con el que se cuenta para proponer soluciones a los retos actuales. Es evidencia de los mejores trabajos presentados en los congresos de educación médica, en el cual cada uno de nosotros aportamos nuestro granito de arena, pero también es evidencia de lo que cada una de nuestras universidades hacen para que este país siga siendo grande durante la formación médica de estos recursos humanos en salud. En estos 3 días estaremos trabajando entonces en el día de hoy en el capítulo Innovación tecnológica en la formación de profesionales de la salud, en el cual se estarán presentando trabajos del Tecnológico de Monterrey, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Anáhuac,
El día de mañana se estará trabajando sobre el capítulo Innovación en la Formación Clínica, en la cual se estarán presentando trabajos de las universidades del Noreste, Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la Universidad Montemorelos. Y finalmente, el día 22 estaremos trabajando sobre el capítulo 3, Internado Médico y Servicio Social, en el cual se estarán presentando trabajos de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Lo que se va a estar presentando en estos 3 días da cuenta de lo que cada uno de nosotros estamos haciendo en la educación médica, da cuenta también de lo que ANFEM quiere agrupar, de lo que ANFEM quiere colectar para que nuestros recursos humanos en salud tengan educación de calidad, para que cada uno de los formadores que estamos tocando estas vidas podamos tener elementos que puedan ayudarnos a enfrentar los retos que nuestro país está presentando. Agradezco muchísimo a ANFEM que me haya permitido estar el día de hoy. Agradezco muchísimo a cada uno de los ponentes que estará participando con nosotros y bueno, pues quedo a sus órdenes para que podamos disfrutar de este libro que vamos a estar explorando durante estos 3 días. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Mónica Preciado, coordinadora de la editorial ANFEM. Y bien, vamos a iniciar nuestro seminario de investigación precisamente con el tema o el capítulo Impacto de la inteligencia artificial generativa en la autodirección, percepciones entre docentes y residentes, por la doctora Silvia Lisset Olivares del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Tengo a bien decirle, doctora, que contará con 15 minutos para su presentación. Hasta el final de todas las presentaciones es que haremos las preguntas y comentarios, por lo que se les pide a los asistentes que tengan a bien a estar haciendo sus comentarios a través del WhatsApp de este Zoom. Muchas gracias y bienvenida, doctora Silvia Lisset Olivares. Adelante. Muchísimas gracias, qué gusto saludarles, doctora Aide, doctora Mónica. Siempre es un honor estar colaborando con este gran equipo de la ANFEM. También saludos a Ramón por la invitación y por hacerme formar parte de este gran equipo. Entonces, bueno, yo hoy les quiero compartir justo un trabajo que es del colega Raúl Aragón Franco y de una servidora, que se llama Impacto de la Inteligencia Artificial Generativa en la Autodirección, Percepciones entre Docentes y Residentes. Ahí está. Bueno, pues como ustedes saben, nos llamó la atención este tema y empezamos a trabajar este tema por todo el furor que se empieza a detonar con la existencia de la inteligencia artificial generativa y particularmente enfocados a los procesos formativos en temas de educación médica y contrastar un poco la percepción como los puntos de vista de docentes, los puntos de vista de estudiantes en este gran tema. Entonces, bueno, ¿qué es esto de la inteligencia artificial generativa? Pues creo que ya hay mucha más información desplegada en el medio. Sin embargo, cuando empezamos este trabajo, quisiera compartirles que, digamos que todavía era un tema en crecimiento, muy poca literatura al respecto, pero lo que empezamos a compartir en ese momento, pues es la capacidad que tiene esta tecnología para generar contenido a través de una petición. Por supuesto, el hecho mismo de tener este tipo de tecnología hace que cambien muchos de los fundamentos y principios que hemos concebido por muchos años en los temas educativos. Esta interacción continua forma una conversación secuenciada. Esta conversación pareciera que es de un ser humano. Este robot se alimenta de información y a medida que se va alimentando de esta información puede construir, aprender y potenciar sus capacidades para los propósitos que están buscando. En este sentido, nos preocupa mucho los temas de autodirección en el aprendizaje. Por la literatura que nos dice las preocupaciones de los docentes, siendo docente, creo que podemos, siendo docentes los que participamos en este seminario, también podemos compartir algunos o no de esas preocupaciones. Al generar contenidos, pues entonces, ¿cómo podemos asegurar que estamos creando los contenidos tanto desde la parte formativa como desde la parte educativa? Y por lo tanto, si lo que solíamos enseñar y lo que los estudiantes solían aprender sigue siendo válido, sigue siendo pertinente a la luz de la nueva tecnología.
Las regulaciones del uso, se vale, no se vale, debería de usarse, no debería usarse, con barreras, sin límites, con límites, hasta dónde podemos potenciar el uso, si lo hacemos restrictivo, qué implicaciones tiene, si no, también. Digamos que muchas angustias alrededor de la tecnología surgen a medida que la tecnología se va desplegando en los espacios formativos. El hecho de que no haya una tecnología hasta el día de hoy que sea suficientemente confiable para decir que hay plagio o no lo hay, que es auténtico y original lo que nos están entregando, pues eso también genera ciertas preocupaciones. Y al mismo tiempo que pues aún esas opciones de software que hay disponibles en el mercado al día de hoy no son suficientemente confiables como para tener acciones de alta consecuencia para estudiantes. Entonces, por lo tanto, bueno, también otro tipo de preocupaciones diferentes tiene que ver con las brechas entre el acceso y la adaptación. Ahí les estoy poniendo una imagen de una película donde se tomaban decisiones de captura de ciertos delincuentes antes de que sucediera el hecho del delito. Entonces, por eso pongo esta figura, porque esta falta de transparencia en la toma de decisiones, en protección de datos sensibles, clasificados, estratégicos, ha generado también diferentes acciones de diferentes organizaciones en términos de cuáles son lo que podemos y debemos o no compartir o no incluir en este tipo de plataformas, por el hecho de que estoy dando elementos para que se tomen decisiones en el futuro. Eso está construyendo una base histórica a medida que nosotros mismos planteamos nuestros propios sesgos o los sesgos que históricamente como humanidad tenemos, esos se siguen perpetuando a través de las decisiones o de las recomendaciones que los propios robots dan, sean correctas o no, perpetuando ciertos comportamientos. En sentido humano, otras preocupaciones que han estado ahí muy presentes y que siguen emergiendo alrededor del uso de toda esta tecnología tienen que ver para todos aquellos usuarios o cercanos a los robots, es que tantos se está generando términos de aislamiento y con eso temas emocionales, adicción a las plataformas y también desplazamiento laboral. Programas de estudio que probablemente en el futuro o ya en la actualidad se están deteriorando, están disminuyendo por el hecho que están siendo sustituidos o tienen el riesgo de ser sustituidos muy pronto por estas tecnologías y estas plataformas. En este sentido, pues agradecemos mucho la invitación de haber participado en este capítulo 1 de Innovación Tecnológica en la Formación de Profesionales de la Salud, que la doctora Mónica nos estaba introduciendo. En la sección 3 aparece este capítulo que presenta un estudio para indagar sobre el impacto de la inteligencia artificial generativa en algunas de las variables de autodirección del aprendizaje. Estas variables son estrategias de aprendizaje, manejo de emociones y mejora continua, y también aspectos éticos en el proceso educativo, específicamente lo que tiene que ver educación en salud. Les quiero compartir que este proceso de autodirección y este contenido de autodirección ha estado como permanente en mi vida desde hace muchos años y ha sido de mi interés particular en la investigación, y por eso cuando empezamos este trabajo con Raúl le proponía que indagáramos un poco más sobre este tema. Este estudio de medición de la autopercepción, la autodirección de estudiantes de medicina de pregrado, ya contiene un instrumento que mide estas tres variables. Por un lado, estrategias de aprendizaje, que lo que busca es ver qué tanto el estudiante o el participante es capaz de encontrar sus propios mecanismos por sus propios medios para tener un mejor resultado, más eficiente en su aprendizaje. Por otro lado, estamos convencidos que el manejo de emociones es fundamental. El hecho de tener suficiente autoestima, creer en sí mismo, en sí misma, cada uno de nuestros estudiantes, saberse que tienen valor, saberse su potencial de crecimiento es muy importante para que ellos mismos encuentren la disciplina y el coraje para seguir aprendiendo por sí mismos. Y por último, el tema de mejora continua. El tema de mejora continua es que cada vez que yo encuentro ciertos áreas de oportunidad en mi proceso de aprendizaje o en mi proceso de desempeño profesional, encuentro la capacidad y mis propios recursos para estar mejorando ese desempeño y esos resultados en la medida que también voy aprendiendo. Ahora, ¿cómo entra todo esto de inteligencia artificial? Pues empezamos a decir, híjole, pues si la inteligencia artificial
ya no me demanda que yo vaya y busque, sino que solo le pregunte a un robot, pues ciertamente tiene muchísimas implicaciones en la energía, el esfuerzo y la dedicación que puede hacer estar haciendo un estudiante en su proceso de aprendizaje. Revisamos diferente literatura. De la literatura original del estudio previo encontramos nuevas fuentes. Esas fuentes, una muy significativa es la que aparece aquí en pantalla, pero hay otras que también aparecen en el capítulo que le suman al instrumento original. Sin embargo, aquí pueden ver que en vez de 3 variables se suma una cuarta variable. Esta variable tiene que ver con consideraciones éticas. Después de haberles compartido los escenarios y las preocupaciones que tanto en la literatura como en el diálogo con expertos que nos ayudaron a reconstruir el instrumento, encontramos de muy importante tener una variable adicional. Entonces a este instrumento original pues se le suma el instrumento, la variable de consideraciones éticas. Para que se den una idea, más o menos, esta es solamente una dimensión, pero más o menos cómo se ve el instrumento, su versión completa la pueden revisar en el capítulo. Tenemos una escala de 1 a 4, de qué tanto impacta desde desfavorable hasta favorable. Hay una serie de ítems por cada una de las dimensiones. Y los participantes de este estudio, pues lo que nos ayudan es a decir qué tan cerca está de uno u otro indicador, dependiendo de cada uno de los argumentos. Estos son los resultados, mucho mayor detalle. Hay una parte cualitativa muy interesante que pueden encontrar en el capítulo, más allá de estos datos cuantitativos. No encontramos diferencias significativas muy relevantes en las indagaciones que hicimos. Es una muestra pequeña. Concluimos que hay que hacer una muestra mucho más significativa. Después de esta publicación se han seguido haciendo esta encuesta y bueno, hoy estamos explorando para tener nuevos resultados. Bueno, sin embargo, ustedes más o menos aquí pueden ver que los resultados de docentes y estudiantes pues más o menos son parecidos. Sin embargo, en lo que encontramos en los resultados, sí encontramos que la percepción de los estudiantes es en torno a acciones positivas. Todas las respuestas tienen que ver como que la inteligencia artificial generativa les detona mayores capacidades, mayores oportunidades para seguir construyendo, mejores y mayores aprendizajes, eficiencia en su tiempo, entre otras variables. Por su parte, los docentes, además de que sí consideran que esta tecnología les puede facilitar su tiempo laboral para construir contenidos, materiales, documentos, también consideran una parte como de preocupación y negativa que no encontramos en las respuestas de los estudiantes. Entendemos o vemos que hay una percepción estrictamente positiva y solo positiva de parte de los alumnos, pero también una parte, digamos, de angustia o de riesgos que en la parte, digamos, de los profesores y los docentes es mucho más palpable que en la parte de los estudiantes. Como conclusiones, pues una es la generación misma del instrumento. Creo que es un instrumento que ya está sustentado en un instrumento previamente validado y construye sobre el mismo para tener nuevas variables a la luz de lo que ahora con la inteligencia artificial generativa nos demanda también tener una percepción como mucho más tangible de los públicos y audiencias que este instrumento pueda perseguir para los fines que el investigador o investigadora que esté haciendo su trabajo de indagación pues le pueda ser de utilidad. El primer instrumento, el original, ha sido muy demandado en diferentes estudios de naturaleza educativa, entonces pues estamos compartiendo ese mismo instrumento en este capítulo y para los propósitos que cualquier investigador o investigadora esté buscando. Por otro lado, pues vemos que hay digamos, una línea delgada para acelerar un resultado o una visión de una percepción, tanto de estudiantes como docentes. Nos preocupa, por supuesto, que esta tecnología tenga algún tipo de sustitución de la parte creativa y de la parte de pensamiento crítico. Creo que lo más débil que puede ser, más allá de la construcción de contenidos, es la construcción de juicios autorregulados, de juicios propios sobre la solución, sobre la postura de alguna situación, que es lo que creo que desde el punto de vista educativo es lo que más tenemos que
promover lo que más tenemos que blindar, independientemente de la tecnología que estemos utilizando, que nuestros estudiantes y egresados y egresadas tengan las capacidades creativas y de pensamiento, juicio crítico, clínico, que esté no por una visión externa de un robot, sino por las propias convicciones y los argumentos que la literatura relevante y la construcción de una indagación con argumentos y metodologías críticas estén sustentando cualquier argumento que estén dando nuestros estudiantes. Y también está el tema de propiedad de las ideas, que esto pues se puede ver como un impacto desfavorable al no tener una línea clara de quién las construyó dichas ideas. Hay una preocupación de la dependencia sobre estas plataformas. Creo que a nivel también de autoridades educativas hay una preocupación de que también los docentes se puedan estar recargando tanto que también su propio trabajo se vea, eh, digamos que altamente sustentado, construido sobre una base que establece un robot más que la propia misma de la persona. Y bueno, pues esto creo que una de las mayores ventajas que también encontramos en este estudio tiene que ver con la gestión de tiempo. Eso creo que es una constante tanto en docentes como en estudiantes. Los invito a leer el capítulo completo. Creo que el capítulo completo puede dar mucha más luz de lo que aquí expongo de una forma muy breve. Agradecer, por supuesto, al doctor Raúl por todo el apoyo en este estudio, en esta investigación. Y pues, por supuesto, al ANFEM por habernos apoyado a la publicación de este capítulo. Entonces, lo que vemos cambia lo que sabemos, lo que no conocemos cambia lo que vemos. Una frase muy, muy rica, instructiva de Piaget. Les dejo aquí todos mis medios de contacto. Eh, Soy Silvia Olivares del Tecnológico de Monterrey, del área de posgrados, entonces ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Silvia. Y ahorita le voy a pedir a todos que, y a usted misma que esté atento, ahí hay un signo de interrogación donde dice preguntas y respuestas para que las vayan haciendo. Vamos a tener otra presentación y al final de las dos presentaciones les voy a pedir que tengan a bien hacer todas las preguntas. Muy interesante su trabajo y efectivamente todo esto hay que leerlo, el libro, hay que leerlo en la editorial de ANFEM. Y bien, voy a tener el gusto de presentar a nuestra siguiente ponente, que es la doctora Olivia Espinosa Vázquez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ella nos va a platicar sobre el capítulo de alfabetización digital y uso de la inteligencia artificial en educación ontológica en Latinoamérica, una radiografía diagnóstica. Adelante, doctora. No sé si se le pueda dar por ahí el acceso, doctora Inés. Bueno, lo que le damos el acceso a la doctora Olivia, eh, si gustan hacer todas las preguntas de una vez a la doctora Silvia Lisset Olivares acerca de su tema. Adelante. No sé cuál es el modo de Una de las preguntas. preguntas Ya. habla de que en qué forma validaron el instrumento con las nuevas modificaciones sobre la parte ética. El instrumento todavía no ha sido al 100% validado porque necesitamos recuperar una muestra más amplia. Digamos que esta fue solamente una primera análisis exploratorio, todavía requiere mayor análisis estadístico. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan a bien? También pueden hacerlo encendiendo su micrófono. Aquí hay otra pregunta de Guadalupe Aquino González. ¿Qué plataformas o cuántas de inteligencia artificial generativa manejan los estudiantes a los que encuestaron? Bueno, la muestra de estudiantes es pequeñita, pero los estudiantes forman parte del Tecnológico de Monterrey. Dentro del Tecnológico de Monterrey hay algo
hay una serie de plataformas por inteligencia artificial que están construidas tanto para docentes como para estudiantes, de forma que ellos pueden acceder de una forma segura, o sea, se puede incorporar su información sin que esta información sea, digamos, utilizada por cualquier otros medios o cualquier otra institución. A medida que ha avanzado esta tecnología, pues es como han venido como creciendo más las oportunidades. Cuando hicimos este estudio todavía era algo incipiente. Digamos que teníamos las básicas, hacer presentaciones, el diálogo de comunicación por chat, pero el día de hoy, bueno, eso sigue creciendo y ya acá tanto estudiantes como docentes tienen muchas más plataformas y han sido entrenadas también para que se den nuevas soluciones. Muy bien. Gustavo Galicia le pregunta que qué estrategias se pueden utilizar para que la inteligencia artificial generativa no impacte tanto en el pensamiento crítico. A ver, algo no leí bien. Sí, o sea, sabemos que es un riesgo. O sea, creo que la preocupación es compartida, que los estudiantes, en lugar de buscar tener una solución, van y la preguntan a la plataforma. Mira, le preguntan al chat y le dicen, oye, dime qué hago en este caso, en este caso. Y cada vez, pues, a medida que las plataformas van aprendiendo, pues las soluciones que están dando también son estando muy acertadas. Creo que nos tenemos que buscar darles cada vez más dilemas, donde la respuesta no sea única, donde la respuesta no sea prefabricada ni fácilmente con una respuesta prefabricada. Entonces, en la medida en que los dilemas que les pongamos a los estudiantes o la amplitud de la pregunta sea suficiente para que le dé varias respuestas y que los alumnos argumenten cada una de estas respuestas, es en la medida que vamos a poder incentivar a que su pensamiento crítico se siga detonando. También la parte creativa por diseño tenemos que ver cómo le vamos a hacer para que construyan más de una solución, más de una respuesta. Y que esa solución y esa respuesta esté sobre preguntas suficientemente ambiguas que no sean fácilmente resueltas por un chat. Muy bien, doctora. Y bueno, ya para cerrar esto, voy a integrar tres de las preguntas eh, en una, que es justo en qué grado se aplicó el instrumento, cuáles fueron sus principales sesgos, y en este tipo de instrumentos considera que puede hacerse una validación entre pares. Bueno, la parte de validación de expertos sí se llevó a cabo. En este caso, acudimos a expertos tanto en el contenido como en la parte de estructura. De hecho, teníamos una escala de Likert más amplia, nos pidieron que la redujéramos, cambiamos el orden, que viene ahí en el capítulo, lo que hicimos después de la validación de expertos. Los sesgos que puede tener, pues es que estaba ampliamente sustentado en un instrumento previo que ya había sido validado. Eso nos puede dar ventajas y desventajas. Y la parte, eran como tres preguntas. Lo de los sesgos. El grado en que se aplicó. Ah, ya, residentes de la residencia de calidad en la atención clínica. Por eso el Muy título bien, incluye residentes. Ujú. excelente. Y bueno, también nos dicen ya por último que si la inteligencia artificial generativa al aplicarse bien elimina la subjetividad, ¿cree que esto elimina los sesgos en la definición de problemas? Si le doy un prompt más específico, me va a dar una pregunta más específica. Sin embargo, en ese sentido, pues entonces estoy hablando solamente de hechos y datos que un robot me puede contestar. Si como docentes invitamos a nuestros estudiantes de hacer preguntas suficientemente ambiguas que no tengan solo una respuesta, en ese momento vamos a indagar sobre el pensamiento crítico. Entonces, digamos que es como si preguntara cuál es la capital de X país. Hay una sola respuesta y el robot me la va a dar y me la va a dar muy precisa, sin errores. Entonces, si yo estoy haciendo ese tipo de preguntas a mis estudiantes, tengo que ampliarlas a preguntas como ¿cómo podemos resolver el tema de la obesidad? Ahí sí no va a haber una sola respuesta. Los medios, las oportunidades, la necesidad de diálogo, de crítica o de respuesta, pues puede ir en múltiples direcciones, en múltiples perspectivas, desde puntos de vista político, de normas, de educación, y entonces como las variables son tan amplias, ahí sí es muy difícil que un robot me dé una respuesta suficientemente satisfactoria, y por eso es importante que como docentes estemos propagando
problemas suficientemente complejos para que necesites el pensamiento humano y no los estudiantes vayan y busquen una respuesta prefabricada en un robot. Muchísimas gracias, doctora Silvia. De verdad es un placer escucharla y sobre todo la presentación que siempre hace de forma acertada todos sus trabajos de investigación. Felicitaciones y gracias por estar aquí con nosotros. Y No, bien, muy gracias a ustedes. gracias. Ahora tengo el gusto de presentar a la doctora Olivia Espinosa Vázquez, que comentaba, su tema es la alfabetización digital y uso de inteligencia artificial en educación ontológica en Latinoamérica, una radiografía diagnóstica. Este también es un capítulo del apartado de innovación tecnológica en la formación de profesionales de la salud de nuestro libro de innovación educativa. Entonces, doctora, si ya está aquí con nosotros, ahorita me preguntaba que si le escuchábamos, no le escuchábamos, le pido a la doctora Inés si me ayuda para darle sonido. Gracias. El nombre del libro es Innovación en la Educación Médica 2023-2024 y se encuentra en el portal de ANFEM. Ahorita se los presentamos. Adelante, doctora. Doctora Inés, ¿puede ver a la doctora Olivia para que le pueda dar acceso? Un momentito, por favor, les pido a todos. Ya estamos trabajando para que la doctora pueda ingresar. Aquí, por lo tanto, la doctora Mónica nos hace justo, nos pone el enlace de la liga de todos nuestros libros, en donde se encuentra este libro también, ¿sí? Ahí está, ella nos lo comparte. No sé si tuvieron acceso. Déjenme, aquí yo también se los comparto. Estos son todos nuestros libros y están en la editorial. El libro que ahorita estamos justo presentando y que fue derivado, esto es bien importante, que fue derivado del Congreso de Investigación, fue de los mejores trabajos, se llama Innovación de la Educación Médica en México 2023-2024. Aquí lo pueden descargar ustedes y está en la editorial de ANFED. Estamos resolviendo el problema con la doctora. Eh, También lo tiene en su correo, ya se lo enviamos el enlace y yo creo que de ahí puede ingresar, doctor. Todos nuestros ponentes sí nos escuchan, ¿verdad? Porque al parecer hay un problema aquí. Sí se escucha bien, doctora. Excelente, excelente. Y bueno, nosotros aprovechamos también estos momentos para invitarlos justo a nuestro siguiente congreso, que seguramente que todos pues ya saben de este congreso que para nosotros es una gran oportunidad, efectivamente, para que podamos dar a conocer esos trabajos de los que nos habló la doctora Mónica Preciado y, y que justo a veces esos trabajos que realizan los docentes o que realizamos como docentes, que realizan nuestros estudiantes, muchos de ellos
pues no se visualizan, no se difunden. Entonces tenemos este noveno Congreso Internacional en Educación Médica y que además de desarrollarse en un gran escenario, que es justo en el centro de precisamente de Mérida, en el Centro de Convenciones de Mérida. El plus de esto es que se desarrolla a la par con el octavo Congreso Internacional y el tercer Congreso Nacional de Simulación Médica. Esos son tres congresos en uno. Aquí ya están las convocatorias y todo para que todos puedan, de cierta manera, inscribirse. Esto es el 20 al 23 de mayo del 26 en un lugar hermosísimo, Mérida, Yucatán. ¿Sí? Entonces, los invitamos a ser parte. Y bueno, esperamos que ya se haya resuelto el problema y la doctora pueda estar justo ingresando ya. ¿Sí? Bueno, al parecer la doctora Olivia tiene ahorita unos problemas, eh, en este caso de su internet. Entonces, si hubiese por mientras, doctora Silvia, si nos comenta de su trabajo cualitativo, que esto no nos lo mencionó, pero yo sí tengo interés porque me mencione qué fue lo más relevante que los estudiantes comentaron en estas entrevistas que pienso que se realizaron. Y también le tengo una pregunta. ¿Cuál sería la tesis principal o la aportación principal de toda esta investigación y qué nuevas líneas de investigación se abren? Entonces, es el trabajo cualitativo, la principal aportación y también las líneas de investigación que se abren. Bien, bueno, vamos de una por una. En la parte cualitativa, les decía que vimos que los alumnos estaban como muy, o sea, muy contentos con la IA. Eh, Algunos de los comentarios es que son nuevas tecnologías de aprendizaje, que pueden ser de mucha utilidad para procesos de evaluación. Em, Dicen que se facilita el aprendizaje de contenido temático útil, sirve para gestión de tiempo, para resúmenes, como que les gusta mucho para bases de datos y resúmenes, adaptar materiales de aprendizaje a estilos de aprendizaje individuales, adquirir nuevas habilidades, estructurar pensamientos, búsqueda de información, inclusive lo relatan como motivación de estudio. Por su parte, los docentes dicen algunos comentarios que les decía como negativos: no hay impacto en el aprendizaje, no favorece el trabajo en equipo, genera dependencia tecnológica. em, lo ideal es que el alumno lo utilice como un medio y no como un fin. em, Dificultad para distinguir entre lo que es capaz el humano con la máquina son algunas de las preocupaciones. Em, Eso es más o menos como para tener una idea. Sobre las nuevas líneas de aprendizaje, de investigación, pues una muy, muy fuerte tiene que ver con lo que les decía de la autodirección para la generación de pensamiento creativo y pensamiento crítico. Tenemos varias líneas de investigación sobre instrumentos para medir el pensamiento crítico. Creo que podemos combinar estos instrumentos y empezar a medir si a partir del uso de la IA se ve de alguna manera deteriorada la competencia de pensamiento crítico, muy particularmente con el instrumento que hemos desarrollado, que es es autopercepción. Hay algunos instrumentos que también hemos utilizado que sí son más cognitivos y que sí nos permiten evaluar algunas habilidades de pensamiento crítico, y pudiéramos estar haciendo experimentaciones sobre si esto ya o si el diseño de ciertas actividades de aprendizaje se pueden
mantener para no tener variaciones o para no tener esta angustia, verla un poco controlada y que los alumnos sigan teniendo pensamiento crítico. Creo que esas líneas son, al menos para mí personalmente, son muy interesantes. Por supuesto, las preocupaciones de los docentes, cómo a través de entrenamiento y capacitación podemos irlas atenuando, todas las angustias que sigan existiendo en los profesores, profesoras, pues podemos hacer algo para que a través del entrenamiento, del uso, de la capacitación, haya, digamos, menos resistencia, menos aversión o menos angustia alineada con el pensamiento crítico. Hay un ejercicio que pongo en los seminarios, en algunos de los cursos que doy, que tiene que ver asociado pues, no sé, la pintura y la fotografía. O sea, cuando entró la fotografía, había como mucho temor de parte de los artistas, de los pintores, que pues su trabajo se iba a ver desplazado por la fotografía, porque pues había un robot, una máquina, al final de cuentas, que estaba sustituyendo su trabajo, imprimiendo imágenes cuando a ellos les tomaba un montón de tiempo. Creo que es un poquito lo que nos está pasando hoy en este cambio de tecnología tan abrupto, sobre todo donde podemos generar contenido cuando antes necesitábamos un ser humano para tener este tipo de contenido. Entonces, pues no han desaparecido, digamos que la pintura sigue siendo importante, pero lo que le permitió a los pintores es moverse de una pintura 100% realista a realmente tener y explotar toda su creatividad y plasmar en el lienzo lo que quisieran. Probablemente es lo que tenemos que hacer como docentes, plasmar y dejarnos libres de tener una cátedra donde permita otro tipo de actividades que a lo mejor antes no estaban presentes porque los alumnos tenían que incorporar cierto tiempo en generar cierto contenido que hoy te ayuda el robot, pero otros elementos estos de reflexión, de diálogo, de debate, de dilemas, de construcción de soluciones que no tienen hoy una solución, podemos, digamos, potenciarlas muchísimo más en el aula, pensando que pues tenemos más área de oportunidad con una nueva gestión de tiempo que nos evita o que nos disminuye tiempo en algunas actividades, pero nos permite profundizar en aquellas que a lo mejor eran muy interesantes y no las podíamos aplicar en ese momento. Entonces, bueno, es más o Excelente, menos doctora. cómo abrazamos la tecnología. Excelente, excelente. Y sin duda, como usted bien lo señala, hay mucho que escudriñar, hay mucho que revisar y mucho que leer y analizar en esta propuesta que usted planteó en este capítulo, en este proyecto de investigación. Y imagino que se van a desarrollar nuevas líneas y demás. Pero bueno, por el tiempo lo vamos a dejar por aquí y no sin antes nuevamente agradecerle de verdad estas aportaciones que nos hace. Muchísimas gracias. Y bueno, agradecemos muchísimo a todos ustedes y de verdad todos sus comentarios que tengan a bien hacernos, porque realmente las aportaciones que ustedes nos hacen, las preguntas, los comentarios acerca de estos proyectos de investigación, hacen que estos proyectos trasciendan. Si bien es cierto, ahorita ya están publicados los trabajos y lo cierto es que todo trabajo de investigación abre nuevas líneas. Entonces, todo esto que ustedes nos preguntan, todo esto que ustedes de cierta manera nos aportan, pues puede ayudar a que estos proyectos de investigación continúen en nuevas líneas, en nuevas líneas. Y bueno, les agradecemos a todos y cada uno de ustedes la presencia y doctora Silvia, de nuevo, nuestro agradecimiento también a los demás ponentes, el doctor Carlos, el doctor Diego, la doctora Inés, que es nuestra administradora, y otros ponentes que están por aquí, que van a presentarse el día de mañana y también el viernes. Son 3 días y por cada uno de estos días pues se va a entregar su constancia. Es bien importante que se registren como participantes para que esto suceda. Doctora Mónica, ¿algún mensaje final como coordinadora de la editorial? Adelante. Buenas tardes a todos nuevamente. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Sí, sí, le escuchamos, doctora. Gracias, doctora. No, nada más recordarles el mensaje que usted nos hizo favor de darnos hace unos momentos. En el Congreso se estarán presentando
trabajos que seguramente van a ser muy valiosos. Estamos seguros de que vamos a recibir una gran cantidad, como ha sido en los congresos anteriores, y será difícil en muchas ocasiones poder decidir cuáles son los mejores. Pero entendemos que tenemos que pasar por ese proceso y estos trabajos se van a compilar también en un libro que va a ser presentado seguramente antes de que termine el 2026. Entonces, solamente exhortarlos a que sigan presentando sus trabajos, a que sigan participando en las convocatorias. Me permití poner aquí el enlace de la convocatoria del evento y en el enlace de la convocatoria del evento están las convocatorias para trabajos libres y para tendencias también innovadoras. Así que todos bienvenidos, doctora. Solamente sería todo y agradecerles a todos su participación. Muchísimas gracias a todos, muchas gracias, doctora Silvia, doctora Mónica, doctor Carlos, doctor Diego y a todos y cada uno de nuestros participantes. ¿Sí? Y bueno, les recordamos el día de mañana a la misma hora, a la 1 de la tarde, por este mismo enlace. ¿Sí? Aquí nos vemos. Un abrazo y saludos. Saludos de nuestro presidente, el doctor Ramón Esperón.